¿Cómo estáis? Tengo dos folios de papel aquí en la mano. El grosor de un folio de papel va entre los 0,08 milímetros y los 0,11 milímetros. El papel de mejor calidad, este que le notas más gruesito, tiene 0,11 milímetros. Pues yo os digo que por el grosor de un folio de alta calidad, el Mundial de Fórmula 1 2025 está ahora mismo al rojo vivo. ¿Y por qué hablo de estas medidas? Porque, como sabéis, seguramente ya, el equipo McLaren, los dos coches de McLaren, tanto Norris como Piastri, han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Lo que te establece la directiva técnica es que las planchas de madera que llevan los Fórmula 1 en la parte de abajo y que limitan la altura con la que podía rodar el coche, tienen que tener al final de la carrera un grosor mínimo de 9 milímetros. Vale. La medición que le hicieron en el coche de Lando Norris detectó que estaba por debajo de esa medida. ¿Por cuánto? Por 0,12 milímetros, es decir, la superó por algo más de un folio. Pero las medidas son las medidas y la normativa es la normativa. Hubo reunión de pastores, el delegado técnico Joe Bauer fue el primero que detectó que la plancha de madera estaba más gastada de lo normal y que la medida no correspondía con lo que dice la normativa. Hicieron una nueva medición delante de los comisarios. Fue incluso más dura esa segunda medición que la primera que había hecho Joe Bauer. Insisto, la medida de la plancha de madera de Norris reflejó solamente 8,88, no llegó a los 9, 12 milímetros, 0,12 milímetros. En el caso de Piastri fue algo más grande porque ahí la distancia ya fue de 0,26 milímetros. Con lo cual, a pesar de los esfuerzos del equipo McLaren, que puso pues distintas excusas, trató de justificarlo diciendo que había habido poco tiempo de entrenamiento, que por las banderas rojas, por la lluvia, no se había podido probar en condiciones. También utilizaron la excusa de que encontraron en carrera un rebote, un porpoising más alto de lo esperado. Y también quisieron defenderse diciendo que en casos precedentes, porque sabían que era lo que iba a aplicar la Federación Internacional, que normalmente el desfase, lo que le ocurrió al equipo Ferrari, hace algunos grandes premios, pues era bastante más grave que lo que les ha ocurrido a ellos, que ha sido por nada, por eso, por un folio de papel. Claro, ¿qué le ha dicho la Federación Internacional? Que no lo compraban, que la normativa no establece, no recoge ninguna medida que valore que una sanción diferente porque sea más grave o menos grave. Si estás por debajo de 9 milímetros, es sanción y se acabó. Con lo cual, no hay tutía, no consiguen salvar la situación y McLaren pierde los puntos conseguidos por Norris y por Piastri en esta carrera. Hay que decir que Max Verstappen necesitaba un doble cero de McLaren para volver a meterse en la batalla, ¿no? Porque aún ganando la carrera seguía estando muy lejos porque Norris había sido segundo. Mira tú por dónde que han conseguido un doble cero de McLaren, pero no de la forma que parecía más probable, que era que se tocaran los dos en la pista, y eso no es posible porque Piastri últimamente siempre está muy lejos de Lando Norris y yo creo que ha tirado la toalla del campeonato. Pero por la normativa, por la aplicación de la normativa técnica, Max Verstappen ha recibido el regalo del cielo de estar metido otra vez en la batalla. El Mundial está impresionante ahora. No voy a decir que me alegre porque no me alegro, o sea, me alegro de que el Mundial esté apretado, pero la verdad es que es una faena porque McLaren se ha pegado un tiro en el pie, que es un tiro muy doloroso y que a partir de ahora lo cambia todo. Quedan 2 carreras y media y están ahora mismo Verstappen y Piastri a 24 puntos de Lando Norris. Distancia de una carrera. Y la tensión ya no va a ser la misma. La tensión va a ser mucho más grande. Y además venimos de un último Gran Premio en el que Verstappen estuvo incontestable desde la primera curva hasta el final de la carrera. Y esto no sé si es un cambio de tendencia, pero evidentemente va a hacer que otra vez las piernas vuelvan a temblar. Va a hacer que otra vez las piernas vuelvan a temblar y lo que es peor, que el depredador huela sangre y vuelva a intentarlo con toda su fuerza como lo hizo en Las Vegas, pero ahora con esta ayuda, con este doble cero del equipo McLaren. Hay que decir, salvando la descalificación, la carrera de McLaren no había sido mala en el caso de Norris, que solo cometió un error, el error de sobredefender
la primera posición en la salida, casi se choca con Max Verstappen, luego se comió la frenada, se comió la curva, se fue fuera y perdió 2 posiciones, la de Russell y la de Verstappen. Pudo ser mucho peor. Si no hay una escapatoria de asfalto hubiera sido mucho peor para Norris. Pero bueno, al final estuvo inteligente, estuvo conservador, estuvo calculador, utilizó la calculadora y las matemáticas para no hacer locuras y minimizó daños. De hecho, de no ser por esta descalificación, con los resultados de la carrera original, pues hubiera quedado con 42 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y aumentando la ventaja con respecto a su compañero de equipo, con lo cual era perfecto. Y lo hizo muy bien Norris, y lo hizo muy bien el sábado Norris, y siguió siendo ese Norris fuerte, ese Norris sólido. Vamos a ver si se mantiene a partir de ahora, cuando ha cambiado un poco la decoración del campeonato. En el caso de Piastri, pues más de lo mismo. El mismo Norris desdibujado, gris, apocado, muy flojo, con los brazos caídos, entregado. Ya sé que ha habido mucha conspiración y que se han dicho muchas cosas y que ha habido incluso medios de comunicación y gente que decían que le estaban haciendo algo en el coche para que ganara Norris. No es así, no es así. El propio Piastri lo ha dicho, no es un problema del coche. Tengo el mismo material que Lando Norris, el problema soy yo. El problema soy yo, que he perdido la velocidad. Con lo cual, horrible carrera de Oscar Piastri, que se mostró incapaz de adelantar a Antonelli. Solamente aplicándole la sanción a Antonelli pudo ganarle la posición al piloto italiano, porque en pista, en aire sucio, sufren muchísimo los McLaren y sufre muchísimo Oscar Piastri. Nueva clasificación. Con la aplicación de las sanciones y la descalificación de los McLaren, pues Russell escala a la segunda posición. Antonelli, que había empezado 17º y que le aplicaron esa sanción de 5 segundos por saltarse la salida. Yo de verdad que sigo viendo la imagen y no sé lo que dirá el sensor, pero prácticamente no aprecio nada. Antonelli podio, tercera posición para él. Carlos pasa a ser quinto, puntúan los 2 Haas y Fernando Alonso se queda sin puntuar, se queda 11º. Es lo que tiene cuando estás subido al 9º coche de la parrilla en Las Vegas. Luego lo desarrollamos porque también hay movida, parece ser, en Aston Martin. Hemos hablado de los McLaren, desastre. Hemos hablado de Max Verstappen, carrera memorable una vez más, una nueva victoria para él. La verdad es que lo hizo todo bien, tuvo una carrera muy tranquila, incluso muy aburrida, y fue muy superior en ritmo a cualquiera de sus rivales. En el caso de Mercedes, pues carrera sólida, evidentemente no igual que el año pasado, donde hicieron el último doblete que han hecho en Fórmula 1, con la victoria de Russell y la segunda posición de Hamilton, y sobre todo memorable la remontada increíble de Antonelli, que tenía una estrategia loca, porque paró en la vuelta 2, puso neumático duro, nadie daba un duro por él, y resulta que le metió un stint de 48 vueltas y los hizo sobrevivir. Qué diferente y qué fina es la línea para gestionar un neumático y que te salga bien o que te salga mal. Su compañero de equipo paró muchísimo más tarde, tenía unos neumáticos mucho más frescos, pero en el comienzo de ese stint con neumáticos duros tuvo una batalla con Max Verstappen, apretó los neumáticos durante 2 vueltas y se los comió con patatas. Los cocinó, los quemó, los asó, y ya no funcionaban, y en la recta final sufrió muchísimo. En el caso de Antonelli, pues fue todo lo contrario, los cuidó, los mimó, y lo digo, el stint más largo de toda la carrera, y además con buen ritmo, porque ni Leclerc podía pasarle, ni Piastri podía pasarle. Fue la verdad que una carrera muy, muy buena y muy sólida también de Kimi Antonelli. Gracias a este doble podio, pues el Mundial de Constructores se pone muy interesante. Nos olvidamos de McLaren, que ya son campeones, pero su campeonato parece que lo tiene por la mano el equipo Mercedes. Ahora mismo le sacan 40 puntos a Red Bull, bueno, insisto, al equipo Max Verstappen / Red Bull, y 53 puntos a Ferrari. Tiene que ser muy triste para Ferrari, ya no solamente no estar en la lucha por el subcampeonato porque se les está marchando, sino que ahora mismo son cuartos en el campeonato, cuartos por detrás de un equipo que solo compite con un coche, que solo suma con un coche. Pero esa es la realidad, esa es la realidad.
La carrera de Ferrari fue también horrorosa, el fin de semana fue horroroso. Tiene un problema gravísimo Ferrari con la lluvia, el comportamiento del coche en lluvia es terrorífico y lo que pasó con Lewis Hamilton pues fue también un horror. Primera vez desde el año 2009 que un piloto de Ferrari clasifica en la última posición de una parrilla. La última vez había sido Giancarlo Fisichella en Abu Dhabi en el año 2009. Pero es que hubo muchos errores. Primero, errores de Lewis Hamilton, límites de pista, banderas amarillas que le quitaron alguna vuelta, no conseguir meter en temperatura el neumático, estoy hablando del sábado evidentemente, pero luego hubo una cosa que descubrimos que también fue un error del piloto, se equivocó, tenía la energía compensada para poder dar vueltas continuamente sin utilizar en puntos concretos y había una duda, estaba cerrando una vuelta y le decían, cuando cruces línea de meta, sigue empujando porque vas a entrar en tiempo. Cerró la vuelta por décimas de segundo con el semáforo en verde, pero el problema es que cruzó la línea de meta y el semáforo se puso en rojo, porque la línea de meta en Las Vegas está mucho más atrás que el semáforo. Y instintivamente, Luis levantó. Podía haber seguido tirando. Y le hubiera valido esa última vuelta y hubiera sido el último en cerrar la vuelta y probablemente hubiera podido pasar el corte, pero se equivocó, levantó. En fin, bueno, es un compendio de horrores que persigue a Lewis Hamilton y al equipo Ferrari, que evidentemente tienen muchísimas ganas de que esto termine, y me da la sensación de que también va a haber ruido de sables y malestares, ya lo ha habido con las declaraciones de John Elkann, y situaciones como esta y el hecho de que puedan terminar cuartos en el Mundial de Constructores detrás de un equipo que solamente, insisto, compite con uno, es muy doloroso para los seguidores ferraristas. Pero es lo que hay. Las buenas noticias en este Gran Premio nos las dio Carlos Sainz, que fue memorable su actuación en la clasificación del sábado. En condiciones muy difíciles estuvo a la altura de los más grandes, se quedó a nada de batir al tiempo del ganador después del Gran Premio, que fue Max Verstappen, se quedó a centésimas. Y el sábado, pues, un poco lo que se esperaba, ¿no? Estaba metido en una batalla donde los de delante eran imbatibles y no pasaba nada extraño, y los de detrás, pues había que vigilarlos. Fue el primero del resto, no pudo parar a algunos, no pudo llegar a los que estaban por delante. Al final, con las descalificaciones, quinta posición, que sabe a gloria, y Carlos, que cada vez está más fuerte y cada vez está más contento con el coche que maneja. Al menos aquí en Las Vegas sabía que se iba a adecuar bien el comportamiento del Williams, y la verdad es que fue un fin de semana del que yo creo que va a salir, o ha salido muy, muy orgulloso el piloto madrileño. Aston Martin. Nos lo dijo Fernando hace mucho tiempo. En Las Vegas iban a ser último o penúltimo coche de la parrilla. Fueron el penúltimo. Alpine estuvo por detrás. Pero fue terrible. Fue terrible porque al final es un palo que nos llevamos siempre, porque en las condiciones del sábado aparece la magia de Fernando y consigue hacer la locura de meter el coche en Q3 y de clasificar séptimo. Y claro, una vez que ves la previsión meteorológica y sabes que el domingo no va a llover, dices, ¡buah! Pues la carrera de Fernando va a ser dura porque se va a ir hacia atrás. Y hacia atrás se fue. Hacia atrás se fue sin ningún tipo de concesión, muy aburrida la carrera para él porque estuvo más o menos solo. Solamente hizo 2 adelantamientos, uno con la Pinto y el otro, no me acuerdo a quién, pero 2 adelantamientos. Y vio como mucha gente le pasaba porque no tenía ritmo, no tenía velocidad, no tenía eficiencia aerodinámica, en fin, más de lo mismo. Hay un rumor ahora mismo que ha surgido en la prensa holandesa y que está extendiéndose por el paddock, y es que Andy Cowell puede ser destituido, incluso en las próximas horas, destituido y no llegar al siguiente Gran Premio. Ya veremos lo que pasa. Lo que pasa es que, si se confirma, es una situación delicada de Aston Martin. Será cuando venga el siguiente, si es que viene el siguiente, y esto se confirma, que se está hablando de la posibilidad de que Andreas Seidel recale en el equipo británico, pues sería el tercer team principal en 3 años. Y esto no es tan fácil como cambiar un entrenador, los resultados no se ven tan rápidos, y sería a 2 meses y medio, 3 meses de estar poniendo los coches en pista, los coches de 2026, tener un jefe de equipo diferente.
Es cierto que sí, es Andreas Seidel, ya ha demostrado lo que es capaz, él fue uno de los artífices de que McLaren tuviera la transformación que tuvo en el pasado. Se enroló en las filas del proyecto Audi y luego se marchó. Y bueno, está libre y parece que suena su nombre si esta noticia, insisto, se confirma. Insisto, no son buenas noticias. No son buenas noticias porque esto te hace calcular cuál es la situación ahora de tensión que hay dentro del equipo y el hartazgo que debe haber en la ejecutiva del equipo que quieren cambios porque ahora mismo la situación es muy dura. Aston Martin fue el 9º en rendimiento en Las Vegas, pero es que Aston Martin ahora mismo en el Mundial de Constructores es el 8º equipo. Le han adelantado Haas y RB. Solamente tienen por delante a Sauber, que están a 4 puntos. Y ojo que Sauber puntúa regularmente en los últimos tiempos. Y Alpine, que sí están en cola de pelotón y están pensando en que el año que viene van a tener un motor Mercedes y no, probablemente el año no va a ser tan duro como está siendo este. Así que ruido de sables ahora mismo en el equipo de Silverstone y Fernando, que dio el titular del Gran Premio diciendo: qué bendición que solamente nos quedan 2 grandes premios para seguir con este coche. Qué ganas tiene de liberarse de él. Ahora, me da miedo soñar con 2026. Me da miedo, porque aunque cambien tantas cosas, ostras, terminar un año siendo 8º o 9º equipo y querer convertirte en el primero, por mucho cambio en normativa que haya, no suele ser tan fácil. Si no hubiera cambio en normativa sería absolutamente descartable y el año 2026 sería un horror también para Aston Martin. Pero así todo, año duro, año complicado, año decepcionante. Así que vamos a ver qué pasa, estaremos atentos a las noticias, estar atentos a Soy Motor, porque puede ocurrir, si se confirma este rumor, que Andy Cowell se vaya y Aston Martin cambie de caras. En fin, próxima estación ya dentro de 7 días, con un cambio horario de 12 horas con respecto a lo que tenían en Las Vegas. Qatar, formato sprint. Más oportunidades para que Max Verstappen pueda saltar la banca, más nervios, más tensión, solo 24 puntos. ¿Lucha por el subcampeonato? No, Max Verstappen solo tiene una cosa en la cabeza: quiere ir a por el Mundial. Y el 5º consecutivo no es descartable. Ahora no es descartable y McLaren ha cometido un error tan grave que le puede costar el Mundial. En fin, veremos qué pasa dentro de 7 días. Hasta luego, me voy a dormir.